Hello, Tony. Hola. Ahora. Vale. Empezamos con la entrevista a usted. Quiero que me diga, ¿quién es usted, Tony? ¿Qué? ¿Quién es usted? Cuéntenos, ¿quién es Tony Garrido, mi primo? Pues Cuéntenos. Tony Garrido, pues, es un antiguo alumno de la Ave María y que conoció Locam, pues, en quinto de primaria y hasta el día de hoy, pues, aquí sigue. Pero los conociste en quinto de primaria, en plan, estando tú de niño. Claro. Vale, vale. Locam, ya no sé exactamente cuánto tiempo llevaban cuando entré, pero sí que había ya una tradición allí muy arraigada en San Isidro y me lo enseñaron, los probé y ya te digo, hasta el día de hoy. Vale, Ok. hace unos meses nos dio por, bueno, cada 2 por 3 estamos ordenando la sala y desordenándola continuamente, pero una de estas veces que se nos ocurrió ordenarla, nos encontramos, y tú lo recuerdas, tu ficha Ah, de GAM, sí, esa sí, maravillosa sí. ficha de GAM. La del Ferrari, ¿no? Sí, que creo que en cosas que te gustan pusiste los Ferrari, sin a ese, Claro. a ese no he contado. Vale, Vale. esa ficha de cuándo es decir, ¿cuándo empezaste en GAM? Uf, ya te digo, yo diría que eso, que por quinto o sexto de primaria Sexta tiene que ser primaria. esa ficha. Sí, vale. O sea, cuando empezaste en GAM y después supongo que tú seguiste en GEBAN, ¿no? Sí, ¿Con qué monitores recuerdas de toda tu andadura en GAM y GEBAN? pues me acuerdo, sobre todo los últimos años ya, de Claro. cuarto de la ESO a transición a bachillerato, me acuerdo que estábamos con Álvaro Hidalgo, con Pablo Arrabás Uf, y con Miriam. Miriam, que además no me acuerdo ahora mismo el apellido, pero me acuerdo Miriam también era una monitora pelirroja hace muchos años. Y después cuando ya pasamos a Heban, ya cambiamos y estuvimos con Pedro y con Antonio Mafia. claro, yo me acuerdo de Pablo Arrabal, de Antonio y de Pedro, claro que sí, pero vaya, de Miriam ni idea. No Vaya, sé si la entonces, viese quizás, pero vaya, que me pilla lejos hasta a mí. ya. Bueno, pues yo menos idea tengo. Este, bueno, ¿cuándo te metiste de monitor a AJA, Tony? Pues ya te digo, ya en cuarto de la ESO antes se hacía de los que, bueno, también se sabe hacer ahora que se piden de apoyo y demás, pero en cuarto de la ESO aproximadamente empezamos como supuestos premonitores, ayudábamos y demás, pero no éramos monitores. Pero en el momento que entramos en bachillerato, que se entra como premonitor, pues desde entonces hasta el año pasado. Ok. Y... Perdón, Andrés, Bueno, sigue tú, sigue tú. no, pues no, Vale. di. Hubo un momento en el que te dio por entrar a la junta directiva, Sí. que fue el momento, supongo, en el que diste un salto de seriedad, porque yo recuerdo haber estado un año antes que tú en la junta directiva y ahí te gustaba dar por culo. Tú no has Ah, sido tan bueno, serio, tú no has sido nunca tan serio como ahora, Tony. bueno, sí, obviamente que al final con las responsabilidades uno tiene que adquirir también otros roles y otros papeles. Entonces, claro, cuando era monitor, yo siempre he sido, vaya, Sí, sí. que me conoce lo sabe, muy nervioso, siempre he estado para arriba, para abajo, siempre estaba haciendo de todo. Pero sí que es verdad que una vez que uno entra ya se plantea las cosas de otra manera, porque todo esto de querer entrar en la junta y demás, me entró el gusanillo y demás cuando hablando con Franto, me acuerdo perfectamente, con unas colonias y demás, dijimos, tío, yo creo que podríamos lanzar un proyecto serio y demás, y meternos en la junta y hacerlo. Y así fue como dijimos, oye, ahí fue a lo mejor el cambio de chip, que al final dijimos, pues venga, vamos a intentarlo y vamos a sacar lo mejor que podamos de nosotros para esto. ¿Y entraste directamente a la Junta como presidente o...? No, además la manera de entrar a la Junta no fue de manera directa. El primer año que yo me presenté para tesorería. Entonces, estaba Pulido, yo y había alguien más Pulido que no me acuerdo. Nada más, ¿no? No creo. No, creo Para que no. tesorería no recuerdo yo. No. Bueno, nos presentamos para tesorería y, claro, ganó Puli, se quedó en tesorería. Pero después, hablando y demás, siempre, eso ya lo sabéis, que si la Junta lo ve bien y decide entre todos que exista una segunda posibilidad de meter al que ha quedado en segundo puesto o tercero en el siguiente de los cargos, pues puede entrar. Entonces, lo hablaron ellos como Junta Directiva y vieron buena opción que yo entrase
de tesorero. Y ahí fue cuando entré. Ya al año siguiente me presenté y ya sí salí elegido. Bueno, hace 2 viernes, me parece, estuvimos hablando sobre quienes crearon la asociación como tal. Antes de ser AJA era solo GAM. Apareció como AJA, que fue cuando empezaron los primeros presidentes, que fue un cambio de rumbo, digamos. Y cuando tú llegaste a presidente, que también hubo un poco un cambio en el proyecto de AJA. No es que el cambio fuese tan grande, pero sí es cierto que hubo un poco más de cambio. ¿Qué es lo que resaltarías tú en ese escalón de Jesús a ti? Escalón o cambio de no, simplemente, a ver, tanto Jesús como yo somos dos personas muy creativas y en ese sentido nos parecemos a la hora de... Si tuviera que recalcar un cambio, yo siempre me ha gustado tenerlo todo, independientemente de que como persona y demás soy más nervioso, pero me gusta tenerlo todo como muy bien atado y me gusta que esté todo en regla y en orden. Entonces, yo creo que si resaltaría como que la figura ya de lo que sería o la junta directiva o la asamblea, como hacerlo todo como un poquillo más, no profesional, porque esto al final, a fin de cuentas, es una asociación y es de todo, pero sí como darle el peso que tenía que tener tanto la Junta, la Asamblea, el respaldar a los monitores que se lo merecían, no sé, algo como un poquito más de seriedad. Pero vaya, que igualmente, al final, vuelvo a decir que no es profesionalizar esto es una asociación. Claro, yo que estuve en las dos épocas, no sé, esta gente sí estuvo, pero es cierto que el mismo corazón, o sea, la misma idea sigue estando, pero es cierto que hay otra estructura. Algo más ordenado, digamos. Vale. ¿Y qué implica ser presidente de una asociación? En este caso de esta asociación. Bueno, esta asociación es que de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos es de una asociación de que ahí donde los vemos llegamos a mover más de 300 niños y a ser un equipo humano de casi 100 personas o más, es decir, 100 personas de manera directa, de monitores y de gente implicada. Y aparte la gente que siempre nos ayuda, siempre padres y demás externos, si tuviéramos que atarlo todo como segundo círculo, estaríamos hablando de una asociación pues, de un volumen que casi procedería a 400 personas. Pero como presidente, pues ya te digo, normalmente, como lo que he dicho antes, con los cargos vienen las responsabilidades siempre. Entonces, pues el papel del presidente está ahí siempre al quite, como se dice, de buscar siempre que la asociación tenga el reconocimiento que se merece y que intentar que funcione todo lo mejor posible. A fin de cuentas, un equipo tan grande no lo puede gestionar un presidente. Al final es coordinadores, junta directiva y demás, porque el volumen humano es muy importante. Vale. ¿Tienes algo más que preguntar de GAM, Andrés, o pasamos a Colonia? Pasamos a Colonia, vale. Que es tu... A Colonia hemos dicho que te voy a preguntar yo, más que nada porque Andrés nunca ha estado. Nunca he estado en Colonia. Vale. En Colonia, ¿cuándo empezaste y cuántos años has estado? Vamos a empezar por primaria y luego saltamos a secundaria. Sí, diría que exactamente, porque creo que recién cumplí el 18, en ese verano no tengo recuerdo físico de haber estado en Colonia, a lo mejor de haber ayudado o algo, pero de estar no recuerdo. Creo que empecé con 19. El primer proyecto de Peter Pan, de los que empecé un año en primaria, en Peter Pan, el segundo año me fui a secundaria, que no estuve, que es el proyecto de Star Wars, y estuve en el de Totem, y después el resto de los años lo seguí haciendo. De hecho, hasta hace 3 años fue Star Wars, o 4, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo. Hasta que no hice ese año Star Wars, no había cerrado el círculo entero de Colonia. Decía, había tocado todos los proyectos. Entonces, ¿cuántos años? O sea, si empezaste a los 19 y tienes 27. 7. Venga. 8 años. 8 años, sí. 8 años de Colonia. Años. Ojo, cuidado. Hay bastante. En esos 8 años de Colonia, volviendo a lo de la parte más gamberra antes de entrar en la Junta, te han elegido muchos años como zorro. Sí, efectivamente. Incluso los años que no era también era como... Pero bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Ha habido algún año que tú hayas ido a colonias de primaria y no hayas sido el zorro? El zorro, he de decir que como zorro como tal nunca he sido. Nunca he sido zorro, siempre he sido cómplice. Pero sí que es verdad que, excepto, creo que un año, no fui absolutamente... Bueno, un turno de un año. Estuve en 2 turnos, en un turno sí ayudé, en otro no. Pero creo que solo una vez o un par de veces.
sabes perfectamente que nunca has sido zorro porque todo el mundo iba a sospechar de ti desde el primer día. Eso está claro. Bueno, ¿y en secundaria cuántos años has estado? Pues en secundaria, ya te digo, probé el primer año ¿Mm? y ahí hice un parón grande porque después me estuve, ya te digo, en todos los proyectos de primaria y nunca llegué a ir al proyecto como tal. Es verdad que empezaba algunos años a colaborar y demás, pero finalmente, pues por fechas y demás planes que tenía yo en verano, me cuadraba más irme a primaria y me fui a primaria. En secundaria estuve pues en Totem y al año siguiente al Totem de los 4 años siguientes. Es decir, he estado 2 años de monitor en secundaria. 2 años de monitor y 2 años de director. Efectivamente, bueno, sí, 2 años de... Aunque actualmente el proyecto, claro, lo tenemos parado, pero sí, Bueno, sí se han vería sido. así. El proyecto estuvo a punto de. Estaba ya casi A punto terminado. de salir, sí, sí, sí. Tristemente no Estuvo salió, vivo pero y a todo. punto. Pero bueno, lo tenemos preparado. Está preparado. Este va a ser el tercer año. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Andrés. Ok, pues mira, eh, alguna que otra vez te he visto con un ukelele o tocando Sí, algún instrumento. sí, Y por eso te quería preguntar sobre el tema musical, que bueno, tocas algún instrumento, tocas el ukelele, también recordás que tocas el bajo sí. y alguno más. La guitarra y poco más. De percusión, chaspurreo, pero no se podría considerar que toque ni la batería ni ningún tipo de instrumento de percusión. ¿Y cuándo empezaste a tocar? Pues empecé en quinto de primaria, que empecé el conservatorio de piano. Estuve 3 años en el conservatorio de piano, pero aproximadamente pues, para eso, para sexto, primero de la ESO, bueno, primero de la ESO, segundo de la transición ahí, tuve una serie de operaciones, nada grave, simplemente que tuve que perder mucho tiempo de colegio y entonces, claro, ya entra en un ritmo de la ESO, con 2 o 3 meses de atraso, tienes que compaginar tanto tus estudios como con el conservatorio y se hizo un poquillo de bola y pues hablándolo finalmente en aquella época con mi familia, pues opté por no seguir con el conservatorio. Y después la guitarra, ukelele y demás instrumentos, pues autodidacta, sobre todo aquí gracias a la asociación, porque siempre había monitores que o que han tocado la guitarra o que se ha compuesto música y demás, como en Colonia y demás, y siempre he tenido el gusanillo y aprendiendo un poquillo de ellos, un poquillo de vídeos de internet, poco más, es como aprendí el resto de instrumentos. Y si te tuvieses que quedar con un instrumento, Uf, ¿con cuál te quedas? pues me quedaría con el piano a nivel personal para mí, es decir, para disfrute mío, porque además me relaja bastante. Pero si tuviera que coger un instrumento para compartir, para estar con la gente y demás, sería la guitarra, porque vaya, el instrumento Bueno, volante nomás. sí, el que da más juego en ese tipo Claro, de situaciones. claro. Bueno, hablando un poco de los instrumentos y ligando un poco con Colonia, ¿has participado o has estado en la creación de más de una canción de Colonia? Por lo menos que yo Uh-huh. recuerde en la de Cyborg y en la de Star Wars, ¿puede ser? Sí. Vale, ¿alguna más? Ah, No, realmente no, que haya colaborado como ¿mm? 100% de meterme en el grupo, crear letras y demás, no. Era la de Cibo, que fue con ¿Mm? Marina y con Ismael, Sí, que estuvimos allí se sacaron varias cancioncillas que eran de historia, porque canción de Colonia a Colonia no eran como tal, que no es, por ejemplo, como las que hacía Conchi en su momento sí, de Peter Pan y demás, porque esos son himnos directamente de sí, una sí. colonia y son cosas más contundentes. Pero sí, por ejemplo, cancioncillas para el tema de la colonia y demás, sí. Esa Mm. sería, y la de Star Wars, que la de Star Wars sí que La es de Star verdad que Wars sí, estaba, cierto que fue un himno y está muy bien. De hecho, yo la tengo en el móvil. claro. Me alegro. Además, esa fue con Javi Ríos, que estuvimos allí una noche y Mm. me acuerdo que fue el Literas, creo que fue como, hay canción, vamos, y empezamos con unos acordes y que Sí, más es nos cierto, unieron estaba por después, allí. que entre todos le dimos un poquillo de forma a la letra. Aunque no sé dónde es la grabación que yo tengo. Es cierto que se escucha a Marina dar el pie. Bueno, y luego está la de Cyborg, que la verdad a mí también me pareció bastante himno, pues no sé, igual yo porque viví en las Sí, claro. colonias y porque estaba muy bien la canción, las dos canciones, Hombre, porque ha una es que llegado es pegadiza al 100%, una de las de por las mañanas es pegadiza al 100%. 100% sectaria, para quien se acuerde.
Sí. Bueno, vamos a ir pasando al siguiente tema. Andrés, ¿vale? Sí, Dale. te iba a preguntar sobre, bueno, tema un poco recurrente, tema estudio, trabajo, ese tipo de cosas. Y que yo sepa, has estudiado biología. Sí. ¿Y por qué biología? Pues, si te digo la verdad, siempre, o sea, en la ciencia siempre me han atraído. Yo lo que es, como ya hemos dicho antes, como estaba refiriéndose antes, Pulido a mi época gamberra, yo siempre he sido de más estar en el campo, estar jugando y demás. Siempre me ha gustado, pues, el exterior. Y una de las carreras que me permitía más también saber ese tipo de cosas y estudiar era la biología. Sinceramente, creo que como todos, cuando salimos de bachillerato y demás, la idea clara 100% de esto es lo que quiero, no la tiene nadie. Pero sí que es verdad que diciendo, dentro de el abanico que me ofrece, la biología era además una ciencia que engloba un montón de posibilidades. Entonces dije, pues aquí va a ser donde vamos a empezar. Y ahí empecé y ahí acabé. Y bueno, de esas posibilidades, ¿por Hmm. cuáles tiraste o qué posibilidades te brindaba la biología? Pues la biología existe, para que lo sepa, más o menos dos vertientes importantes. Después te puedes especificar más en una o en otra. Está la de campo, que le dicen de bota, y la de laboratorio, que le dicen de bata. O sea, se puede ser de bota o de bata. Entonces, los de bota son la gente que estudia la zoología, la flora y demás, todo lo que está relacionado con el mundo, con el paisajismo y demás. Y la de bata es más enfocada, por ejemplo, genética, inmunología, ese tipo de ciencias que requieren estar más en un laboratorio que fuera de él. Pero de las dos posibilidades, yo soy más de bata. Me gusta más el laboratorio, me gusta más el cacharreo y ese tipo de cosas me gusta más. De Y hecho, ya, bueno, sí. bueno, sí, de hecho, cuando terminé la carrera, después me hice también un grado superior de laboratorio, más que nada porque es algo de lo que me gusta siempre y vaya, lo disfruté bastante. Ok. Eh, ¿Y actualmente trabajas como tal en laboratorio, de biólogo? ¿De qué No, trabajas? no, No. actualmente no, actualmente soy profesor de la Ave María, bueno, este año de Ave María Casa Madre y de Ave María la Quinta. ¿Y cómo es ser profesor? Bueno, ¿cómo es ser profesor en general y cómo es ser profesor en el Ave María? Pues, a ver, los que estáis aquí, bastante de lo que tengo yo de profesor lo sabéis, porque es algo que lo llevamos desde chicos. El sentimiento este y todo lo que nos une a nosotros de querer estar con los niños, querer sacar lo mejor de ellos, intentar que mediante los juegos, la reflexión, la dinámica, sean ellos también los partícipes vaya, de que aprendan cosas, en nuestro caso en la asociación, cosas que están fuera de lo que sería un aula. Y cuando eres profesor es básicamente lo mismo, intentar coger de esa esencia, trasladarlo dentro del aula para que después que tus propios alumnos puedan sacar eso de ellos mismos. Y no veo, a ver, no sé decirte otra diferencia de, como has dicho, profesor de aquí, dentro de la mayoría, es que, claro, nosotros ahora mismo es eso, lo que hemos vivido desde chiquitillos y yo es el modelo de profesor que he conocido aquí. ¿Y alguna anécdota trabajando como profesor? ¿Algo gracioso que te haya pasado? Ahora mismo no te digo, es que eso no me ha pasado así nada destacable. Quiero decir, no ha sido algo como me ha pasado esto puntual y fue algo increíble, ¿no? De colonias, de Aje y demás, sí que hay miles que me han pasado. Cuenta Pero alguna de entonces. profesor nada así muy espectacular. Cuenta entonces alguna anécdota así ¿Alguna anécdota chistosa. de Aja, de colonia? Aja Ahora mismo me Colonia, estoy sí. acordando, de hecho, porque le mando desde aquí un saludo a Pedrete. Me acuerdo de de las primeras veces que estaba allí con él en una acampada. Y me acuerdo que estaban jugando un juego, un matrículas, creo que eran matrículas con un plumas mezclado. Entonces, claro, imaginaros que era un terreno aquí y otro aquí. Entonces, una base aquí y otra arriba. Yo me acuerdo que para que no nos vieran, nos permitían coger a los niños. Vaya, yo tendría por ahí 17, era de mi época de premonitor y demás, más o menos. Entonces, claro, cogíamos a los niños, los que éramos premonitores, nos los cogíamos así para que no se pudiera ver las matrículas. Pues me acuerdo con Pedrete bajando las paratas hasta un punto de que dijimos que aquí no hay freno. Entonces, al no haber freno, íbamos bajando los dos, fuimos bajando los dos y al final, en el terraplén final, frenamos. Frenamos de la manera que nos desollamos un poco las rodillas, me acuerdo perfectamente, porque estaba
por tal de que Pedro no, no sufriese ningún tipo de daño, yo me giré eso ahí un poquillo a las rodillas, pero ya está, es de eso de la que me acuerdo porque es que haya estado hablando hoy con él y me ha venido a la mente. Gracias por compartir esa historia, Pablo. Eh, bueno, y Bueno, ahora, después de, o sea, me he quedado con lo que dijiste, lo que has dicho de estuviste estudiando un ciclo en un módulo, como sea, en laboratorio, y ¿Se ha fue quedado? Sí. el se ha resultado quedado de eso, pillado. estuviste un año trabajando en Madrid, pues, Sí, también, y fue efectivamente. un año que no estuviste en GAM. No, no del todo, porque Claro, es que no, empecé. ahí tengo Claro, dudas, claro, no ahí te tengo acuerdo la dudas. fecha. No, yo terminé la carrera y hice mi máster. Mm, Hice también un máster el máster de profesorado. ajá. Pero cuando terminé y demás, empecé ese año en AJA, en GAN y demás, y con el laboratorio también. Lo que Ah, pasó es que durante ese tiempo, en la época de Navidades sobre todo, subía muchos fines de semana a Madrid, antes de noviembre y octubre, subía los fines de semana a Madrid porque estuve haciendo un curso de especialización dentro de laboratorio. mm, Entonces, era un curso que automáticamente te ponía en relación con otras empresas y empecé allí a trabajar. Entonces, claro, me llamaron y entonces eché las navidades allí, parte mm. de enero y demás. Empecé en la asociación y empecé en todo, pero al final fueron un par de meses y volví, que fue también, ya te digo, lo de Madrid estaremos hablando hace 5 años Sí, sí. aproximadamente, 5 o 6 años. Eso me sonaba que Y no, fuera de viajar totalmente no había estado ningún año que yo recordase. pues sí que lo estuve, Sí, pero estuve fue un antes año. de entrar en la junta, Sí, ¿no? sí, sí. Segundo de bachillerato, me acuerdo perfectamente porque era una época, no, algunos habéis salido a cenar, es que me acuerdo del Patri, de haberla visto en casa madre a cenar y demás, y decir, pues este año me lo tengo que tomar en serio y fue así, o sea, me dolió bastante. También es aconsejable, ya lo he dicho más de una vez a algunos, que si alguna vez tenéis la posibilidad de alejaros, para después esto se coge con el doble de ganas y el doble de gusto. Y así fue, y después ya está. Bueno, y verdad, ya vamos a ir terminando. Hay dos preguntas. La primera, una que le hicimos a Espe y quisiera rescatar. Piensa en tu mente un ring de boxeo. Sí. Y ahora, piensa, ¿con cuántas gallinas con casco podrías ser capaz de pelear? Es decir, la idea es que tú coges la gallina y la echas fuera. ¿Con cuántas Sí. gallinas crees que podría? ¿Y cuántas gallinas? ¿Cuál sería el número a partir del cual dices las gallinas me ganan? Uf. Uf. ¿10 gallinas? ¿10, No, no 10 creo. gallinas No, te ganan ya? no, no, es que veo a Antonio poner 10 gallinas. Digo, 10 gallinas no. ¿De cuánto es el ring? ¿De cuánto es el ring? No me acuerdo. Busqué el radio, pero ya no me acuerdo. Si quieres, Vale, lo vale. O busco. sea, son Tú ve gallinas pensando. con casco. Gallinas con casco. Yo depende. Ahora yo creo que estaría con 50 60 gallinas, yo creo que fácil, ¿eh? Vale, vale. Dice Antonio que no. Antonio, ¿puedes encender el micro si discrepas? 50 gallinas con casco, ni de coña. Oh, No, oh, no. Tú oh. piensas que Pero, una gallina con casco no ve. a ver, si nos ponemos así, Espera, el biólogo. O sea, si le pones un casco a la gallina no ve nada. Hombre, si le va a poner, o sea, depende del casco que le pongas, pero si le pones un casco, la gallina tampoco afecta que lleve casco. O sea, si lleva un casco, ¿cómo lleva? ¿Un casco integral o qué tipo de casco? No, es un calimero. Ah, pues con un calimero mantengo lo de las 50 gallinas. 50 gallinas. Vale, órdago entonces. Vale, y supongo vamos a pasar ya a la última pregunta. Andrés, esta es tuya. Esta es mía. Pues mira, Pulido, realmente no hay última pregunta. Hay dos últimas preguntas. Ay, ostras, ostras. Porque, Tony, tenemos que preguntarte, ¿cuál es el mejor juego? ¿Qué? El mejor juego. No me refiero a videojuegos, no me refiero a cosas en plan LOL, etcétera. Me refiero a juegos de AJA, Uf, me digamos. la, me la pones complicado. ¿De interior o de exterior? Lo que tú prefieras. ¿Cuál es para ti el mejor? Tu Uf. favorito. De los que más me gusta, sin duda, El Pueblo Duerme. Yo creo que es de uno de los juegos que más he trillado y más he jugado, sobre todo en mi época de Geban, vaya. O el asesino, si estamos hablando. Es que, claro, depende mucho, porque el asesino de esto en convivencia y demás, también lo he disfrutado bastante. Pero como están relacionados, me quedo con el Lobo, que además fue el juego que nos enseñaron de primeras mafias
Y Pedro le tengo mucho cariño. Queda apuntado entonces. Lo apunto, lo apunto. Y ya sí que sí, última pregunta. ¿Tienes una regla a mano? ¿Cómo? Una regla a mano. ¿Qué regla más? A mano. Una regla a mano. Ah, ¿Entendí? vale, ¿y tiene una regla más? Pues la verdad es que no tengo ninguna regla aquí. Mal, hay que venir preparado a las entrevistas. Sí, pero esto es triste. Pues no sabría decirte, no, imposible, vaya. Además, aquí, ¿qué A no va? ser que sepas decirnos cuántos centímetros mide tu pie. De memoria. Uf, ni idea, ¿eh? O sea, ni idea, voy a buscar una regla, pero vaya. Oye, si no, se apunta y no lo dices Si después. no, te dejamos como pendiente Claro. y lo dices después y te metemos en la lista. No pasa nada. Vale. Vale, Esto para que pase. Ok. te dejamos como pendiente. Cuando acabemos la entrevista te buscas una regla y la buscas. A ver No, si, no a ver se si, puede, a ver si nos lo no. escribes en el chat antes de que acabe el directo. Y, Vale, lo y intentaré. a ver si podemos decirte en qué puesto estás en el ranking. Vale. Va. Pues por lo pronto, nada más. Y hasta luego y muchas gracias por venir. Nada, hasta luego. Gracias a luego. vosotros por invitarme. Luego-